Colin Rivas es arqueólogo y lingüista. Hoy hablaremos con él sobre un tema al cual ha dedicado mucho tiempo, la mítica Atlántida. Buenas tardes, Colin. Buenas tardes, buena tarde decís en Tarde. catalán. Sí, Buena señor. tarde a todos desde Moon. Hablaremos de muchas cosas contigo. Espero ir realizando diversas entrevistas donde toquemos pues este tema y muchísimos otros. Decir que la fuente principal para esta leyenda de la Atlántida son el Critias y el Timeo de Platón. En estos textos se describe esta gran civilización que sucumbiría bajo una catástrofe natural alrededor del año 10.000 a.C. Mucha gente cuando escucha Atlántida, Colin, lo asocia enseguida a un simple mito, algo inventado, algo que casi ni merece ser buscado, ¿no? Investigado. ¿Qué te hace Sí. pensar a ti que la Atlántida es algo más que una invención suya, de Platón? Pues como todos los escépticos de todo, que debemos ser siempre todo el mundo, cuando nos hablan de algo que no hayamos visto, o puede ser un poco, digamos, más que un lugar de ensueño, o más allá de nuestra percepción, a veces incluso, yo empecé a través de mi campo, la lingüística y la arqueología, antropología, a encontrar no solo artefactos, sino también palabras digamos, de civilizaciones o digamos, de gentes que no encajaban con la idea tradicional de la historia. ¿Me entiendes, Miguel? Y también un poco el problema de los historiadores de explicar monumentos que vemos día a día y que incluso casi adoramos o lo vemos ahí como algo muy ancestral, ¿no? Y principalmente algunas verdades que se consideran irrefutables en historia, que he descubierto que principalmente no son, como todo, ¿no? Estamos aprendiendo, vamos evolucionando. Como a veces, digamos, Julio Verne escribe de cosas que en su día parecían muy visionarias, muy futuristas, o Galileo diciendo herejías, o Kepler diciendo que las cosas eran elípticas, o Esculapios en los años de Egipto y Grecia, pues abriendo gente por la mitad, ¿no? Y ya nos llamaban brujería, ¿no? Eran las primeras iniciaciones de los médicos, ¿no? Digamos, simplemente. Entonces, hay ciertos conceptos como que nunca puede haber o pudo haber civilizaciones prediluvianas muy avanzadas, que el hombre de antaño, ¿no? Era primitivo, era maleducado, era malevolente, que en el Mesolítico, ¿no? O en el Megalítico, que tenéis vosotros ahí muchos sitios no solo en Maresme, pero en Cataluña en general, ¿no? Con sitios megalíticos de dólmenes Muchos sí. y etcétera, ¿no? Debe haber por lo menos como 40, 45 que también están alrededor del mundo y además son iguales. O sea, encuentras uno pues ahí cerca de Maresme o cerca de Tarragona o incluso cerca de Girona, y el mismo lo hay en Galicia o en el País Vasco o en Gales. Y dices tú, ¿cómo puede haber dos si nos dicen que las culturas megalíticas, mesolíticas no viajaban, eran todos unos monos y razas que no estaban relacionadas, ¿no? Nos dicen que los embajadores de la civilización eran los griegos, los romanos, los judíos, por ejemplo, y después el Vaticano, ¿no? Con los católicos y protestantes, obviamente los ingleses, ¿no? Introduciendo un poco más de cultura, universidades, etcétera, y que hay varios elementos de la civilización que lo trajo digamos, la gente elegida en textos como el Corán o como la Biblia, ¿no? Y que, por ejemplo, los judíos eran esclavos en Egipto y que preservaban identidades y creencias bastante únicas, ¿no? Todo esto, juntado con el monoteísmo, que es un fenómeno judeo-cristiano, ¿no? Que nadie anterior a los judíos o a los cristianos tenía monoteísmo. Todo esto me hizo pensar cuando encontré evidencia de que no es así, que de hecho había civilizaciones prediluvianas muy avanzadas, que el hombre primitivo no era primitivo, ni maleducado, ni malevolente, todo lo contrario, que las razas españolas, por ejemplo, el megalítico, el mesolítico, eran relacionadas no solo con Inglaterra y Francia, y eran primos hermanos de razas en Egipto, por ejemplo, o incluso en Mesoamérica. Todas esas cosas me hicieron empezar a buscar más cosas, y como dijiste tú, llegué al concepto ese del Atlantis, que es ahora lo que te voy a explicar, que exactamente no era el centro de
de la civilización humana avanzada, digamos, de una manera, ¿no? Era más bien, y esto le va a parecer a mucha gente un poco de un episodio de Star Trek o de la Guerra de las Galaxias, o incluso un poco como pseudociencia o algo quitado de una novela de von Däniken, pero yo he llegado a la conclusión que era, digamos, el centro o la casa de una cultura alien o alienígena, digamos, de otros planetas o de varias culturas, que colonizó esta tierra hace más ya de 50.000 años. Eso no quiere decir que aquí antes de esta casa, de esta colonización, hubiese antes más gentes o más incluso visitas, digamos. Y eso lo he llegado a concluir no solo de leer textos, sino de objetos remanentes que han quedado, los pocos que no nos han encubierto o escondido algunos de los museos alrededor de este mundo, y sobre todo mencionados, por ejemplo, Atlantis y los extraños dioses, ¿no? que mencionan, como decías tú, no solo escritores de Platón, porque la de Platón fue cortada, digamos, fue tallada, ¿no? Fue censurada y falta la mitad de la obra esa, de hecho, ¿no? ¿Ah, Es un sí? poco extraño, ¿no? Claro, porque hay un sitio que para, la obra ya no te cuenta más. Vaya. Y además que la traducción es un poco también sospechosa de ciertas palabras, como hablábamos fuera de micrófono incluso de Jesús, que todo el mundo se creía que era carpintero. La traducción original del griego es tectón, y tectón significa arquitecto. O en inglés decimos mason architect, ¿no? Masón, que tiene que ver arquitecto, que el que construye las piedras, ¿no? Es lo mismo cuando hablas de la Atlantis, o de los nombres diferentes de Atlantis. Atlantis es solo un nombre de esta civilización, de este centro, digamos, de este imperio. Fíjate que es como más o menos era como el imperio, no español, porque no fue tan grande, pero como más o menos como el británico, anglosajón, americano que tenemos ahora. Y está en sitios como la Biblia, los libros de Enoch, el Ramayana indio, el Mahabharata indio, los Vedas hindús, los Shastras, las leyendas de los nórdicos, ¿no? De los escandinavos, como se llama el libro Edda, el Zen Avesta, que es persa, el Codex Chimalpopoca de los Toltec en Mesoamérica, el Popol Vuh de los mayas, The Welsh Triads, que son las triadas galesas, el Vishuddhimagga de los budistas, los anales de los cuatro maestros, que es irlandés, este documento, el Ipuwi y Hermitage Papirio, los papiros ermitarios que son de Egipto, los anales de Coatzin, ¿no? Que son, por ejemplo, de los mayas, y bueno, muchos otros, ¿no? Por eso tienes nombres, por ejemplo, te voy a decir nombres que eran del Atlantis, ¿no? Que están, digamos, grabados, no solo en piedras, como he encontrado yo, nombres de los celtas, pero también en nombres de otras culturas que lo tienen en sus mitos y leyendas. Y a veces los mitos y leyendas tienen parte de verdad, a veces son códigos, a veces son, digamos, un poco la historia de una astrología, de una astronomía, de un planeta, pero personificado, ¿no? Es esa personificación, ¿no? Que haces de los elementos naturales, ¿no? Como nosotros todos tenemos nombres de la naturaleza, Rosa, ¿no? Que es de una planta, María, que viene de mar, ¿no? Por lo mismo como Atlantis era un poco Antilla, Amenti, Arayu, Atala, Advantica, Atlán, Azatlán, Atlantia, Atlanti, Asgar, Avalón, lo estoy diciendo de memoria un poco todo, Arcadia, Artos, Agartha, la típica Shangri-La, Hiperbórea, que significa hiper del alto o del más allá, Borea norte, Tula, como sabéis, ¿no? Rutas, Tule o Tul, Sí. Hespérides, que de ahí viene el nombre de Hispania, o sea que España es el nombre original de Atlantis, High Brasil, que los druidas le llamaban High Brasil. Es curioso que Brasil en druida, en celta antiguo irlandés, significaba hierro, y las minas de hierro más importantes se encuentran en Brasil. Solo para mencionar unos pocos, ¿no? Los campos elíseos, a veces vienen incluso en las leyendas del folclore de los galeses, celtas